La radio. buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de No la vimos venir, aquí en este jueves 26 de junio, estamos para acompañarlos hasta la 1 de la tarde. Hoy no nos acompaña en forma presencial Cande, porque está ahí con unas nanas. La verdad que hay un virus dando vuelta, no sé, una gripe que le está agarrando a todo el mundo, que es tremendo, así que bueno, hay que cuidarse mucho. Nosotros, mucha información para compartir con ustedes. En el día de hoy se están hablando de ya empezar a cerrar las negociaciones entre el PRO y la Libertad Avanza. Hay hoy un congreso de la Libertad Avanza en La Plata. Allí van a estar hablando, van a estar mostrando músculo político en lo que tiene que ver con el primer desembarco de todo el gabinete allí en la capital de la provincia, y para empezar a definir lo que tiene que ver con las próximas elecciones. Recordemos que el próximo 19 es el plazo para poner las alianzas, ¿no? Y a partir de allí, bueno, se verá cómo van. Por otro lado, también hay que decir que Unión por la Patria está realmente complicado el tema para ver si hay acuerdo entre todas las tribus, porque allí tanto Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof, el Frente Renovador de Sergio Massa y la Cámpora están discutiendo fuertemente para ver cómo es el armado de las listas y si van todos juntos, ¿no? Porque realmente esto se complica y mucho. Por otro lado, hay que decirles también que con respecto a lo que tiene que ver con la línea de centro, una denominada línea de centro, nosotros venimos aquí advirtiéndole que es muy factible que se haga un conjunto de partidos que no quieren estar ni con Milei ni con la Cámpora, y a partir de esto podría darse un nuevo armado político. Allí en el día de hoy van a estar, entre otros, en ese armado Schiaretti con Facundo Manes, allí también en La Plata. No es un dato menor. El lunes, por ejemplo, les cuento por el MID, ustedes recordarán que el MID estuvo en la ciudad de Buenos Aires con Caruso Lombardi como una de las figuras, digamos, que marcó un hecho disruptivo en lo que tenía que ver justamente con la ciudad. Bueno,
el lunes van a anunciar que María Eugenia Talerico va a ser la candidata a diputada nacional por el MID. Y en ese espacio, en ese movimiento, puede llegar a confluir una serie de partidos políticos en donde se empiece a buscar esta línea del medio. Ahí no se descarta, hubo una reunión entre Mauricio Macri y Emilio Monzó, en donde empiezan a armar, por fuera de lo que tiene que ver con el PRO que hoy está gestionando Ritondo y Santilli en la provincia de Buenos Aires, empiezan a buscar un anclaje político por fuera de lo que tiene que ver con Milei. Me da la sensación, esto es información y análisis. Creo que la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza, así como tal, con una confluencia de partidos, se va a dar solo para la elección de octubre. Y a partir de ese momento, el PRO se va a romper en dos pedazos. Unos que van a terminar dentro de la Libertad Avanza, ya no como PRO, sino como libertarios, como violetas, y otros, los amarillos, los denominados amarillos puros, que querrán buscar, volver a sus orígenes, hacer este partido republicano de centro derecha, que no desprecia las instituciones, como te dicen hoy cuando hablas con algunos que no están tan conformes ni contentos con esta alianza, y tratarán de reeditar un nuevo Juntos por el Cambio. Ahí también puede estar el radicalismo, que hoy por hoy no se sabe aún cómo va a jugar en la provincia de Buenos Aires. En medio de todo esto, hay que decir que la justicia resolvió también en lo que tiene que ver con Cristina Kirchner, y esta es otra de la discusión que hay, como con todo tiene que ver con todo, es otra de la discusión que hay dentro del peronismo, de Unión por la Patria, es, bueno, nosotros vamos a hacer campaña hablando de Cristina libre mientras la gente no llega a fin de mes, mientras la economía del ciudadano de a pie está estrangulando los hogares, y nosotros vamos a hablar de Cristina libre. Esa es la discusión interna que hay dentro del peronismo. Y en ese marco, los senadores y los diputados que decían y estaban pidiendo estar exentos para visitar a Cristina de Kirchner, en su detención, arresto domiciliario, la justicia le dijo, no, tienen que tener autorización judicial. Hay algo que yo creo que tenemos que entender todos. La exmandataria está presa por un delito de corrupción. Después podremos discutir si hubo lawfare, si la justicia actuó bien, si actuó mal, si la justicia no actúa con otros. Bueno, pero hoy por hoy, Cristina Fernández de Kirchner está presa por corrupción. Por lo tanto, no puede tener en su casa, recibir a la gente como quiere. No, pero hay otros presos con arresto domiciliario que reciben a cualquiera. Bueno, revisemos eso, muchachos. Porque está mal. Porque están cumpliendo una condena. 6 años. Entonces, el tema pasa justamente por esto. O sea, hay que entender que fue condenada por corrupción y tiene que cumplir las reglas de cualquier preso. Entonces, digo, hay discusiones
que yo creo que se tiene que dar el peronismo, que no le van a funcionar, o sea, no van a funcionar, muchachos. Si ustedes no empiezan a hacer una autocrítica y empezar a mirar para adelante, más allá de esta discusión que se puede tener, si hubo lofer, si estuvo mal, si los 17 magistrados que entre jueces, fiscales, intervinieron, estaban todos en contra de Cristina, no. La discusión me parece que es otra, muchachos. No van. Hoy, la juventud, los pibes, votan a Milei. Y están perdiendo justamente por quedar en discusiones que son realmente que quedaron vetustas. Y ese me parece que es uno de los temas que tiene que trabajar el peronismo. Mientras tanto, el otro tema de discusión tiene que ver... la justicia ordenó aplicar, esto es de ahora, el juicio en ausencia para los acusados del atentado en la AMIA. Esto lo dispuso, lo resolvió el juez Daniel Rafeca a pedido de la UFI AMIA, y por lo tanto hay 10 iraníes y libaneses que están prófugos del año 2006 y que van a ir a juicio oral aunque no estén presentes. Eso es uno de los temas. El otro tema que es más que importante tiene que ver con los datos de la economía. La bolsa porteña está rebotando 2% de la mano de los papeles bancarios, están subiendo los bonos en dólares. Esto es un tema más que importante. Y el otro está pasando con el tema del dólar, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con... ¿hay intervención? Eso ahora sí lo vamos a hablar con Cande. ¿Hay intervención por parte del gobierno en el Banco Central? ¿Están planchando el dólar hasta las elecciones? Hoy la divisa norteamericana se está yendo un poquito más arriba del piso de la banda, y este es uno de los temas. Y por otro lado, hay un dato que me parece que hay que tener en cuenta y que no es menor, que tiene que ver justamente con que a partir de fin de mes las retenciones vuelven a tener los porcentajes que tenían antes de la exención que había puesto el gobierno nacional, y entonces lo que están advirtiendo los diferentes sectores del agro es justamente que no van a liquidar hasta noviembre, ¿no? Y entonces ahí también se le va a secar la plaza de dólares, y esto también genera un contrapunto. 12 minutos pasaron de la 1 de la tarde, estamos en comunicación con el diputado nacional del Frente Renovador, Diego Giuliano. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alejandro Almendros te saluda. ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto siempre hablar con ustedes. Bien, muchas gracias como siempre por atendernos. Diego, ¿cómo estás viendo esta coyuntura política en donde hay una atomización en todo el sistema político partidario argentino, que en realidad el otro día hacíamos el análisis y decíamos, bueno, hoy el único que está íntegro es el partido oficialista, el partido de gobierno. Después todo lo demás está atomizado, ¿no? ¿Cómo lo estás evaluando? Habría que analizarlo, ¿no? Porque en realidad han tirado una bomba sobre el sistema político argentino. Una de las bombas más, yo diría, perniciosas de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque al sistema político lo han, yo diría, le han puesto algo muy tóxico. Entramos en el catálogo de los países, Alejandro, sí, que ponen presos a los líderes de la oposición. Y ese es un catálogo. Te ponen en la última, yo diría en el último lugar de la fila. Porque los países que ponen preso, en este caso, a una líder de la oposición como Cristina Kirchner, tienen un grado de incivilidad política muy alta, muy alta. O sea, hoy la presidenta del partido más importante de la Argentina la han puesto
presa por una causa que tiene una cantidad de irregularidades y que ha generado una conmoción, no solo en la política, en la vida social del país. Esto por un lado. Por el otro, la Argentina hace mucho tiempo que ha perdido su capacidad de acuerdo, su capacidad de consenso. Es decir, el combustible de la democracia, que es la manera en que uno se pone de acuerdo desde diferentes lugares, en lo que uno se posiciona, por las ideas, por las miradas. Pero esto de la democracia, lo normal es eso. Pero pará, Bueno, Diego, roto. eso viene pasando de 2003, no nos olvidemos. Esto viene de largo, es cierto. Y el kirchnerismo tiene gran parte de esto. Vos sabés que tengo un análisis y quiero compartirlo contigo, a ver. Para hablar, ¿no? A nosotros sabés que siempre nos gusta charlar y hablar un poco de política, sentarnos en la mesa del café. Yo digo esto, hoy la Libertad Avanza es el extremo opuesto a lo que fue el kirchnerismo, pero con los mismos métodos del otro lado. Y yo digo, y esto no quiero que suene peyorativo, ni despectivo, ni mucho menos, pero a mí la otra vez me decía alguien, me dice, Alejandro, esto parece ser como, es la revolución de los rugbyers, ¿no? Digo, estaban todos aplastados y de repente salieron y le dan con todo a lo del otro lado. Yo te digo mi opinión. Yo creo que no se puede comparar el proceso del peronismo en la versión del kirchnerismo con esta versión. En aquel tiempo recuerdo que los medios de comunicación, los más atildados, los que parecían más políticamente correctos, criticaban las formas y hacían de eso una cuestión de fondo. Cuando hoy lo que vemos ya no es forma, ya esto no es que perdimos la forma. Ahora entramos en la acción directa del agravio, entramos en la acción directa de la descalificación del otro. Hoy es periodistas ensobrados, legisladores ratas, empresarios ladrones. Diego, está bien, pero digo, y eso la verdad que no. Pero acordate la plaza donde el kirchnerismo ponía la foto de los periodistas. Yo no me olvido de eso. Digo, como lo digo de un lado y lo digo del otro, hoy estoy criticando al gobierno actual por todas estas cosas, pero también lo hice con el anterior, porque yo creo justamente que lo que vos dijiste me parece sumamente importante. Si no somos un país de consenso, esto no tiene solución. Si no nos sentamos no hay a una arreglo. mesa. Esto, mira, claro. Yo lo lamento decirlo porque uno preferiría decir otra cosa. Pero esto incluso lo hemos tratado en el Frente Renovador. Bueno, Sergio Massa lo viene planteando hace un tiempo ya. Es decir, la unidad no es un tema decorativo, digamos, automático, para decirlo en un discurso, siempre queda lindo hablar de unidad. No, acá es una cuestión metodológica. Primero del espacio nuestro. De nuestro espacio frente a Javier Milei, nosotros estamos obligados, pero obligados en serio, a generar una alternativa. Esa alternativa puede tener diferentes etapas de construcción, pero tenemos que generar una alternativa. Eso por ahí es fundamental. Después, después ya el sistema tiene que lograr un nivel de consenso piso. Porque si en Argentina hace 17 años que no se puede nombrar el defensor del pueblo, hablo del defensor del pueblo, no se puede nombrar porque falta confianza. No se puede, la Corte se extingue, la Corte son 3, en cualquier momento. Bueno, ya parece que hay acuerdo para que sean 7, ¿no? Bueno, esto no puede funcionar así. Un país normal no funciona con una Corte de 3 miembros varones que vienen dos que han sido designados por decreto y luego ratificados por el proceso constitucional. Pero han sido designados por decreto 2. Sí, dicen, no, pero después fueron ratificados. Sí, pero fueron designados por decreto. Hay un problema en el origen de esos 2 ministros de la Corte. Entonces, y si no, la verdad que uno puede hacerse el tonto un rato. Si no, bueno, pero está bien. No está bien. Tienen un problema en el origen. Entonces, de todas maneras, creo que nosotros tenemos que tratar de lograr esos niveles. Y cuando uno mira la conversación pública de este momento, no hay mucha intención, se nota de eso, salvo en algunos líderes que están mirando un poco más allá. Te decía lo que había planteado en su momento Massa, mirá, miremos el día después, porque si no estamos todos sobre el incendio.
Y creo que eso es un tema importante, que más allá de las cuestiones propias de la elección, de estos días, de la que venga, tenemos que analizar como ustedes como periodistas, nosotros como miembros de la comunidad, que nos toca en algún momento tener responsabilidad. Diego, ¿cómo ves la provincia de Buenos Aires? Ahora te voy a preguntar por tu Santa Fe, que tenés elecciones el domingo, pero digo, la provincia de Buenos Aires, ¿puede haber acuerdo entre Movimiento Derecho al Futuro, Frente Renovador, la Cámpora? Digo, porque los plazos son exiguos, tenés 12, 14 días para negociar. Nosotros confiamos primero en la buena fe de todos los actores que están involucrados en esto, y después en la inteligencia de esos mismos actores. Como digo, el Frente Renovador plantó una bandera, o encontramos un núcleo que nos aglutine, independientemente de los tironeos propios de cualquier cierre de lista. Sí. Eso está en todos lados. Eso es más viejo que el mundo. Entonces, una cosa es el tironeo de un cierre, y otra cosa es la voluntad de construir una propuesta alternativa. Y en eso me parece que no hay ninguna duda, porque además hay una presión social muy muy fuerte. O sea, el que no entiende esto es porque está mirando un canal distinto. De otro país. Imagínate que vos tenés la sociedad que hoy está, los que nos votaron a nosotros, los que votaron a Massa y los que no nos votaron también, porque eso ya es lo de menos ahora. Están pensando cómo hacer para defenderse de semejante agresión. Yo sé que algunos dicen, todavía no la siento, la agresión. Se está llegando a cada casa la agresión. Esto de hacerse el teórico con la idea económica del siglo XIX y de aplicarla con una falsa valentía, en realidad con más que valentía es una crueldad enorme en la sociedad para, digamos, empoderarse, hacerse el importante. Esto está hoy doliendo. Hoy le duele, hoy la gente está preocupada no solo por las cuestiones de siempre, además el desempleo. Desempleo es un tema que se habló en los 90, pero hoy ya empezó a ser un problema cuando vos decís estamos arañando los 2 dígitos. Ya empieza a ser un tema en la familia. No, porque a lo mejor lo comenté la semana pasada que en los Focus Group había empezado a cambiar el principal problema. Esto, yo decía, hay que reconocerle a Milei que dejó el tema de la inflación por un lado, pero hoy el problema es que la gente teme el desempleo y cómo llegar a fin de mes. Esas son las 2 preocupaciones principales en cualquier Focus Group. 2 preocupaciones que además son absolutamente reales. Y que además el rumbo del país, yo también, uno lamenta decirlo, el rumbo del país te diría, machaca sobre eso. ¿Por qué? Porque si vos mirás cómo está bajando las pymes, mira en Santa Fe que vos nombraste, en Santa Fe las pymes que sobreviven están al 50%, tienen apagadas las máquinas en el 50%, las que sobrevivieron. Hay miles de puestos de trabajo que se pierden. Y después está, a lo mejor, y esto duele porque yo que tengo unos años, me acuerdo de los 90, cuando estaba el indemnizado, había un rubro de personas indemnizadas que a lo mejor se aguantaban, ponían un kiosco, un maxi kiosco, ahora un Uber, se defienden con la indemnización, pero que eso después empieza a tener cuando la economía lamentablemente rompe su ciclo y quiebra su movilidad y empieza después a retrotraerse todo eso. Entonces es pan para hoy, hambre para mañana, y esto es el rumbo del país. Es un país que abrió la importación y baja su productividad y baja la construcción 38%, pero es más caro echarle agua, ¿viste? Diego, te hago la última rápida que tengo otra nota enganchada. Decime cómo ves el domingo las elecciones de Santa Fe, dale. En Santa Fe, la verdad que tuvimos una buena sorpresa en la elección de convencionales constituyentes, donde yo estuve como candidato también. ¿Por qué? Porque, todos planteaban que el peronismo no se reconstruía, y el peronismo lamentablemente en Santa Fe se dividió en 3 en la convención constituyente. Sin embargo, el espacio, digamos, nuestro, con Juan Monteverde,
salimos segundo en la elección, y si bien ganó el gobernador, salimos segundo y nos impusimos sobre la Libertad Avanza. Bien. La Libertad del Gobierno quedó tercero. Y los demás sectores del peronismo yo creo que pronto volverán a ese núcleo aglutinante. Así que estamos con mucha expectativa, Alejandro. Diego, te agradezco como siempre esta comunicación con No la vimos venir, te mando un abrazo y en cualquier momento seguimos hablando. Dale. Un saludo para ustedes, para todo el equipo. Hasta luego. El diputado nacional del Frente Renovador, Diego Giuliano. 25 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Decíamos, mientras tanto, Francos defiende en el Senado lo que tiene que ver con la gestión de Milei, así como las frases más destacadas. Argentina transita un camino de transformaciones profundas. Bueno, de todo esto se está hablando. 25 pasaron de la 1 de la tarde, vamos a hablar de economía y estamos en comunicación con Salvador Di Stefano. ¿Cómo te va, Salvador? Buenas tardes, Alejandro Almendros te saluda y espero que ya la sumemos a Cande, ya se está sumando Cande. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Buen mediodía, gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos, Salvador. Salvador, bueno, ¿cómo estás evaluando este momento de la economía en donde me parece que hubo un dato que yo sé que a vos te llamó la atención porque te leí y tenía que ver con el tema de que a la Argentina no le modificó Morgan Stanley la calificación? Ahí está, y la sumamos a Cande también, que ella es la que sabe. De los tres, la que sabe es ella de esto. ¿Qué haces, Cande? No, de los tres el que sabe es Salvador. Salvador, bueno. Hola, Ale, hola Salvador, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿y cómo lo ves, Salvador, este tema? ¿Cómo puede perjudicar esto a la Argentina, la no recalificación de Morgan Stanley? No, mira, yo siempre me he caracterizado por tratar de ceñirme a lo que dicen las normas. Tengo cierto rebote, si me lo pueden sacar sería buenísimo. Sí. Ahí vemos que te lo saquemos. No sé cómo estás escuchando ahora. Escucho bien, ahora está mejor. Bueno, el punto es el siguiente, chicos. Las normas están para cumplirse. Argentina ha hecho un avance muy importante en materia fiscal, ha hecho un reordenamiento del Banco Central República Argentina, y a pesar de ello, la gente de Morgan Stanley, que para explicarle a la gente de lo que estamos hablando es lo siguiente: Argentina, por tener muy malos indicadores económicos, fue bajado de un ranking que en la medida que vos estás en un nivel alto, los inversores del mundo te ponen determinada cantidad de dinero, y si estás en un rango más bajo te ponen menos dinero. Entonces el rango en donde nosotros deberíamos estar naturalmente sería el rango mercado emergente. Durante la época de Alberto Fernández nos bajaron a mercado de frontera, y después nos bajaron a estandalone, que sería como si fuera que vos jugabas en primera y bajaste al Argentino A o a la B metropolitana. ¿Me explico? Sí. Y ahora, para volver a ser emergente, lo que te dicen en el mundo es: podés ser emergente en el año 2027. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es sangre, sudor y lágrimas. Hay que seguir haciendo el ajuste, hay que seguir mostrando superávit fiscal, hay que seguir trabajando en el pago de la deuda, hay que seguir trabajando en la normalización del sistema financiero, y que realmente, por más que vos hagas un esfuerzo enorme como país, como ciudadanos, porque todos hemos hecho un esfuerzo enorme para reacomodarnos a un nuevo programa económico, en donde ya no tenemos la luz subsidiada, no tenemos el gas subsidiada, no podemos hacer nada subsidiado porque todo lo estamos pagando constante y sonante, y hace del 2023 que los salarios no aumentan y la gente hace el esfuerzo para que el país se ordene y salga adelante. Del exterior te dicen: para graduarte en ser un país serio necesitas 4 años, como en la facultad, para recibirte en una materia necesitas 4 o 5 años. Así que la preocupación mía es importante,
pero lo que ha sucedido es ni más ni menos que lo que pasa en cualquier país serio. Vos querés tomar un lugar relevante, te va a llevar años recuperar la posición perdida y te va a llevar años de esfuerzo y de sacrificio. Y eso es lo que nos enteramos el día lunes pasado. Yo pensé que iba a ser más fácil, que los mercados internacionales iban a decir, bueno, Argentina ya hizo el esfuerzo y ahora realmente lo vamos a premiar y lo vamos a ayudar, pero bueno, nada de eso ocurrió. Candé. Salvador, ¿cómo crees que puede impactar en este camino de volver a cierta normalidad y a que nos vuelvan a considerar un país normal el programa que el gobierno puso en marcha de saquen los dólares del colchón, llamado Programa de Inocencia Fiscal? Porque bueno, en alguna medida hay algunos tributaristas que advierten que esto podríamos terminar incumpliendo normas del GAFI u otras normas antilavado a nivel internacional. ¿Vos crees que puede tener algún impacto o no esta idea del gobierno de que todo el mundo saque el canuto que tiene abajo del colchón y lo gaste sin decir de dónde lo sacó? Mira, los que conocemos un poco los mercados internacionales, nos encontramos que acá hay algunos muchachos que quieren ser más papista que el Papa. Si vos hoy tenés 5 millones de dólares y no sabemos tu procedencia porque no la podés, no tiene trazabilidad, porque a lo mejor vos eso lo ganaste vendiendo ropa en negro o porque hiciste negocios en negro, nada ilegal, pero digamos, si el negro es ilegal, ¿no? Es no pagar impuestos, viste que en la Argentina es evadir impuestos, claramente. Hay un punto donde evadir impuestos hoy está penado con la prisión. Bueno, pero en la Argentina vender en negro no es ilegal, es parte de la travesura normal y cotidiana de los argentinos que tienen tantos impuestos que venden en negro. Entonces, si vos aparecés con 5 millones de dólares en negro en el estado de Delaware, en Estados Unidos, nadie te va a preguntar nada. Ahora, la pregunta que yo me hago es, si yo aparezco con 5 palos en el estado de Delaware, en Estados Unidos, y nadie me pregunta nada, y el que me recibe la plata me dice, ojo, Di Stéfano, ojo, Candelaria, miren que si ustedes entran esta plata, a partir de ahora pagan impuestos, ¿por qué no lo podemos hacer en Argentina, con los barcos argentinos y con el dinero de los argentinos? Llamar a los argentinos y decirles, bueno, miren, ¿ustedes tienen algún dinerillo en negro? Sí. Bueno, si ustedes lo muestran, lo exteriorizan, a partir de ahora pagan impuestos. Y por el pasado no pagan nada. ¿Querés que te dé un ejemplo mundano? Muy mundano, que le pasa a la mayor parte de la gente. Fallece papá. Vienen a veces 2 hermanos al estudio, me dicen, mire Salvador, tenemos $1 millón. Bien. ¿Cómo los consiguió usted? Falleció mi papá. ¡Qué suerte! Sí. Ojalá tuviera más casos de eso, digo. Los argentinos, ponele cuando mucho, pues cuando alguno encuentra 20, 30, 50, pero bueno, ponele $1 millón. 500.000. Más. Sí. Esa plata no puede hacer nada si se la encontraste a tu viejo cuando falleció, porque tu viejo no la tuvo declarada seguramente. Claro. Entonces, ahí te encontrás con gente que tiene una herencia y tiene la imposibilidad de ponerla en marcha. Porque acá cuando se habla de la esterilización de dólares, la gente se empieza a imaginar delincuentes, narcotraficantes y todo eso. Y lo más probable que en la vida cotidiana un tío se murió y dejó $100.000 o $200.000, digamos, en el ropero, ¿me explico? Y eso... Sí, ni hablar. Por ejemplo, yo siempre cuento la historia de que en la familia de una amiga mía, la tía abuela había guardado la plata en medias, entonces la encontraron en el cajón de las medias como bollitos de plata guardados dentro de las medias. Menos mal que era en dólares, porque si era en pesos, fue cambiando la moneda a lo largo de los años y por ahí ya no valía nada. Pero una cosa es eso, sí. Claro, quiere decir, tengo estos $10.000 que guardaba mi abuela adentro de las medias. Guardada. Sí, pero una cosa diferente es alguien que heredó a alguien que puede decir, mira, murió fulano, y fulano, mi tía, mi abuela, mi papá, mi suegro, lo tenía guardado de una forma en que nunca lo declaró, y otra cosa es que efectivamente narcotraficantes contraten 10, 20, 50 testaferros para que esas 50 personas vayan y blanqueen un monto que parezca razonable, que no levante la perdiz, y terminen siendo funcionales a alguien que está lavando dinero de uno de los principales delitos que azotan el mundo, como el narcotráfico. ¿Cómo haces para distinguir eso?
vamos a ponernos duros y la gente que tenga esos dólares negros que siga funcionando en negro y que no pague ningún impuesto ni nada y arruinémosle la vida a la gente, porque convengamos esto, acá nadie orina agua bendita. Cuando nosotros venimos desde el año 2011 hasta hoy, tuvimos solamente todo año de cepo menos del 2016 al 2019. Y la pregunta que yo me hago, ¿quién no fue a una cueva a comprar dólares para protegerse de que el peso se devaluaba? El que no fue... No, la gran mayoría del que pudo es porque no tenía plata, es porque piedra. no tenía plata para comprar, claro. El que no fue porque no tenía con qué. Bueno, entonces digamos, a ver, todos Claro. hemos comprado dólares por fuera del sistema porque nos estábamos protegiendo de una inflación creciente. Entonces, Candelaria, en verdad, a la mayor parte de la gente le tenemos que dar Sí, una no, solución. yo estoy de acuerdo con vos, Salvador. La pregunta es, ¿cómo haces para garantizar que esto que busca facilitarle la vida a la gente y reactivar la economía no te haga incumplir con normas internacionales? Yo te digo que no te hacen cumplir normas internacionales porque te estoy diciendo que en Norteamérica ya lo hacen. Perfecto. Vos decís que si nosotros vamos con, si tuviéramos mucha plata en Estados Unidos, nadie nos va a preguntar de dónde la sacamos. ¿Querés probar? No, es que no tenemos con qué, vamos a tener que pedir prestado al banco, pero bueno. Bueno, listo, entonces confía en lo que te digo, no te van a preguntar nada, ni en Estados Unidos, ni en la isla de Malta, ni en Belice, ni en un montón de islas del Caribe, no te preguntan nada. Entonces la pregunta es, ¿vamos a empujar a la gente que se lleve la plata afuera cuando en verdad la puede dejar acá adentro? No, eso está claro, eso está bien. Yo le pregunto, Salvador, te pregunto, hablando de dólares, ¿cómo ves el tema de, hoy se hablaba mucho de la presión que había sobre el dólar, si el gobierno estaba interviniendo allí para que no suba, hoy estaba, si no me equivoco, estaba a 1.205, un poquito más arriba del piso de la banda. ¿Cómo ves el tema del dólar? ¿Vos crees que se va a mantener estable? ¿Está presionando el Fondo Monetario para que en algún momento se libere lo que tiene que ver con esta banda cambiaria? Mirá, el dólar, cuando asumió Milei, el dólar billete estaba a 1.000 pesos. Vos lo dijiste recién, está en 1.200. Sí. Aumentó el 20% desde que asumió Milei. Te aviso que Milei asumió hace 19 meses atrás. En 19 meses la inflación fue del 210%. El que se quedó con dólares perdió como en Camboya. Lo embudinaron. El que se quedó con dólares perdió un montón de plata. Y desde que asumió Milei, que escucho lo que vos me decís. Che, mirá que me parece que va a explotar, mirá que me parece que después de las elecciones el hermano de un tío de mi prima hermana me dijo que esto, el dólar se va para arriba. Va a explotar. Y no pasa nada. Y hace 19 meses que venimos con la narrativa de, digamos, que va a venir el lobo y se lo van a comer a todos. Y el lobo no viene nunca. Entonces, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Pero hubo Nada intervención o no en los futuros? Vos que conocés bien esos mercados. ¿Hubo intervención del gobierno en dólar futuro o no? El dólar futuro no pasa nada. El dólar futuro, el dólar hoy más una tasa de interés. Digamos, claro, es una operación de cobertura que hacen inversores cuando vienen a invertir a la Argentina. Sí, ¿qué quería preguntarme? Vos que lo mirás, ¿estuvo tradeando el gobierno ahí en el futuro? El gobierno no participa de los mercados, pero sí hay una operación extraordinaria que algún personaje del exterior quiera hacer, va a trabajar en esa operación para quitarle volatilidad al mercado. ¿Qué estoy diciendo? Suponete que viene un inversor internacional y quiere comprar un bono en pesos argentino por 500 millones de dólares, ¿sí? Y al mismo tiempo dice, yo quiero comprar este bono en pesos, pero quiero cubrirme en los mercados de futuro vendiendo dólar futuro por 500.000 dólares. Bueno, ahí automáticamente aparece el gobierno, digamos, operando en ese mercado. ¿Para qué? Para que una sola operación no genere distorsiones de precios en ese mercado. Eso es lo que pasó. Lógico. Ahora, acá se empieza a hacer una narrativa en donde vemos que pasan cosas raras por todos lados y en verdad lo raro que pasa en Argentina es que están sucediendo cosas que nunca sucedieron, como por ejemplo
que el gobierno tenga superávit fiscal, como por ejemplo que el gobierno no emita dinero, como por ejemplo que el Fondo Monetario apoye el programa de gobierno y desembolse una gran cantidad de dólares, como por ejemplo que inversores internacionales estén comprando bonos argentinos. Entonces sí, están pasando cosas que nunca sucedieron, por eso el dólar se mantiene en el rango entre 1.100 y 1.200 y no supera ese rango. Bien, bien. Salvador, perdón, Ale, que interrumpa. Sí, por favor. Esta lectura que están haciendo algunos economistas y algunos analistas económicos también de los últimos días de que estamos en un país medio 70-30, como el Fernet, donde hay un 30% de la población que consume, por ejemplo, la reactivación que vemos del mercado inmobiliario. En mayo tuvo un récord de escrituras en la Ciudad de Buenos Aires, desde el 2018 que no estábamos en estos niveles, venta de autos 0 kilómetros también por las nubes, récord de argentinos que salen del país y viajan afuera, ni hablar ahora con el Mundial de Clubes, pero sí viene pasando desde enero, como que hay un 30% de la población que tiene posibilidades de consumir, que está reactivando el consumo, y hay un 70% que no llega a fin de mes o que a duras penas llega a fin de mes. ¿Vos lo ves así? Yo creo que hay un grupo de la población que tiene dólares guardados y lo está gastando, y hay otro grupo de la población, que yo no creo que sea el 70%, creo que es el 60%, que digamos, vive de sueldo a sueldo y la plata apenas le alcanza para llegar a fin de mes. Pero esto, lo que sucede, ni más ni menos que decisiones de gente. Entonces, si vos tenías una platita guardada y viste que el dólar aumentó un 20% y la inflación el 210 y el autito de tus sueños valía $10.000 y hoy vale 15, decís, bueno, lo pago 15 porque mañana va a valer 20. Y usá los dólares que ahorraste en otra época. El tema de la venta de motos está más ligado no al dólar ahorrado, sino a los créditos que operan sobre el mercado de venta de moto. Recordá que vos con un litro de combustible haces 40 kilómetros con la moto, entonces te conviene, digamos, manejarte con la moto y no tomar colectivo, ahora que está subiendo el precio del colectivo. Entonces, digamos, el consumo es muy heterogéneo. Hay gente que se quiere dar un lujo y con los dólares que tiene ahorrado viaja al exterior. Digamos, cada uno responsable. Sí, pero es todo consumo retrasado que durante tiempo no hiciste, que lo están haciendo ahora. Exactamente, porque vos, fíjate que vos en la pandemia, ¿qué hiciste de tu vida? Pintaste tu casa y cambiaste el colchón. Entonces vos hoy vas a mirar los indicadores de venta de pintura y venta de colchones y no son buenos. Ahora, vos durante la pandemia cambiaste el auto, cambiaste la moto, y si no podías salir, ¿para qué va a cambiar el auto y la moto? Lo está cambiando ahora. Claro. Hay, digamos, un envejecimiento de un montón de artículos que la gente lo está cambiando ahora. También en el electrodoméstico tenés determinada evolución positiva. Pero yo no iría a este planteo maniqueo de los que tienen plata y los que no tienen plata, porque vos no me digas que todos los que están en Miami son clase alta, porque se han conocido informes de que en la Argentina solo un 5% es clase alta. Digamos, y me parece que si alguien se compra un autito, que se compra un Fiat Crono, no es clase alta. ¿Me explico? Ahora, que la situación está difícil en la calle, está difícil. Los salarios no han aumentado nada en términos reales desde noviembre del 23 a la fecha. Repito, los servicios públicos han aumentado en términos reales, la vida se nos ha puesto más cara. Cada vez tiramos más proporción de digamos, nuestro salario para eso, nuestros ingresos. ¿Cómo? Claro, que destinamos un mayor porcentaje de nuestros ingresos a los servicios, como vos bien decías, que aumentaron de precio. Bueno, entonces algunos lo pueden surfear mejor eso y otros no lo pueden surfear. Entonces, ¿qué pasa? La persona que vive de un salario a lo mejor tiene que suspender, ir a comer la pizza con la birra los domingos con la familia. Entonces los restaurantes están mal. Entonces todo es un efecto dominó. Ahora, ¿cuándo vamos a salir de esta situación? Bueno, primero el gobierno tiene que mantener el orden, tiene que mantener superávit fiscal. Y segundo, digamos, tenemos que esperar que Argentina sea bien calificado internacionalmente y empiecen a venir inversiones. Hay algunos sectores que están viniendo inversiones, por ejemplo, digamos, en petróleo y gas. Pero claro, eso le pega a los trabajadores de Neuquén, no al conurbano. Claro.
Entonces vos me decís Claro, que y hay otro eso te iba a sector, preguntar. sí, la ¿Qué sectores ganadería. ves vos que están recuperándose? Porque hay algunos que recuperan más rápido y otros que están quedando relegados. Claramente, como que el consumo se está reactivando de una manera medio errática, un poco dispara. A ver, no es tan así, Candelaria. El consumo sigue siendo el mismo. El problema es que en un escenario de alta inflación se desarrollaron muchos negocios que no eran viables. Porque vos cuando tenés alta inflación, el kiosco te funciona. Cuando vos tenés baja inflación, el kiosco no funciona. Entonces, en un escenario de baja inflación, el kiosco va a tener problemas. En un escenario de baja inflación, el supermercado va a tener problemas, porque vos antes ibas al supermercado, Candelaria, y decime si lo que te digo estoy equivocado, vos por la duda te traías 2 botellas de aceite. Claro. Y vos ibas al supermercado y te comprás una botella de aceite, un paquete de arroz y un paquete de fideo. No comprás de más. Sí. Sabes que, Tal el precio va a estar estable y tu economía está muy ajustada. No estoqueas. Claro, porque no sabes cómo, si te va a alcanzar, entonces bueno, sabes que en todo caso no va a aumentar tanto y generás esta retracción en el consumo y esto hace también, Salvador, que no le vayan bien a algunos artículos. Salvador, te agradecemos muchísimo esta comunicación con No la vimos venir, ha sido un placer como siempre y esperamos pronto volver a tenerte. Un abrazo, Chucho. Gracias, Salvador Di Stefano. Muchas gracias, Salvador. Economista. Bueno, Cande, te dejamos que descanses, te sacamos de tu recupero. Gracias, Alex. Y que te pongas mejor prontito. Es un placer escucharlo, Salvador, porque es muy claro. Sí, un placer escucharlo, Salvador, porque es muy claro y siempre nos pone estos ejemplos domésticos que a todos nos queda claro cómo es. En un ratito vamos a seguir charlando, si querés, de los temas económicos y si no, nos reencontramos el próximo jueves. Dale, yo igual pensé que era un placer hablar conmigo, pero no era con Salvador. Bueno, dale. Así estamos nosotros. Al aire. Un beso, Cande, hasta luego. Un beso, dale. Bueno, 46 minutos pasaron de la 1 de la tarde, como siempre, escuchando todas las voces aquí en No la vimos venir. Sinceramente, la situación en la calle, la verdad que está compleja. Está compleja y el problema que se visualiza es que la gente no está llegando a fin de mes, ¿no? Y ese es uno de los temas. A mí yo insisto con esto, ¿no? Lo que nos comentaban en los focus group de hoy, se está hablando de desempleo y de cómo hacer para llegar a fin de mes, ¿no? Esto que hablaba Salvador Di Stefano recién también. Cae el consumo, porque la gente no sabe. O sea, tener una buena que es que no están aumentando tanto las cosas y tener la otra que no tiene la guita para comprarlo. Bueno, estamos en comunicación con Sebastián Galmarini. Sebastián es politólogo. ¿Cómo estás, Sebastián? Alejandro Almendros te saluda. A ver si nos escucha. Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación cuando pasaron 47 minutos de la 1 de la tarde. Bueno, justamente decíamos esto, ¿no? Entonces, este hecho de saber cómo vos generás esta preocupación de la gente, cómo se hace para revertir, ¿no? Y la preocupación real. Ahora sí, Sebastián Galmarini, ¿cómo estás, Sebastián? Alejandro Almendros te saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. Bien, gracias por atendernos. Sebastián, ¿cómo estás observando la situación social, más allá de lo político, que después vamos a entrar en detalle? Muy preocupado, honestamente preocupado por el nivel de endeudamiento que se ve en las familias, por las dificultades que aparecen ya en los datos macroeconómicos de caída del consumo, de las dificultades de todas las familias argentinas de llegar a fin de mes, y sobre todo la crueldad y el discurso violento del gobierno
casi como riéndose de los muchos argentinos que la están pasando muy mal, ¿no? Vos ahí en el banco, ¿cómo está funcionando el tema del pago de los créditos que se han tomado? ¿Hay mucho más mora? Viste que esto siempre, cuando la gente empieza a tener menos plata, uno de los primeros lugares que se siente es ahí. Bueno, empieza a verse claramente la suba de la irregularidad, fundamentalmente el crecimiento de la irregularidad en tarjetas y en préstamos personales, lo que significa es que mucha gente está usando ya el endeudamiento de más corto plazo y además el más caro como para comprar alimentos y llegar a fin de mes, así que es preocupante, pero te insisto, es preocupante y los argentinos ya hicimos un posgrado, una maestría, un doctorado en supervivencia. Lo más preocupante no es eso, que lo es por cierto, sino la crueldad y la violencia del discurso del gobierno nacional en general y del propio presidente, casi riéndose de los argentinos que la pasan mal. Honestamente creo que es una etapa que este desgobierno que tenemos, que hay que ponerle mucha cabeza, seriedad y responsabilidad para terminarlo lo más rápido y que sea un mal recuerdo. Y ahora se viene, Sebastián, una elección fundamental en la provincia de Buenos Aires, y allí el peronismo tiene que ver cómo se reinventa, cómo llega a un acuerdo. ¿Vos cómo estás evaluando y cómo ves la posibilidad de acuerdo entre justamente las tres facciones más grandes dentro del peronismo, que son la Cámpora, el Movimiento Derecho al Futuro y el Frente Renovador? Creo fundamentalmente que lejos de utilizar grandes eslóganes de marketing, lo que hay que hacer es primero ser autocrítico de lo que no funcionó del gobierno anterior, la excesiva interna, las dificultades para construir políticas de Estado que sean mucho más allá que la mera coyuntura de la gestión de un periodo político determinado. Hace que la Argentina viva en estos ciclos económicos de crecimiento y caída permanentes. Entonces creo que estamos en la necesidad primero de ser muy serios, porque el resultado de esa mala gestión es tener este desgobierno que tenemos, este nivel de locura, de violencia, de falta de gestión, y entonces creo que tenemos que ser muy serios, muy responsables en construir la unidad primero como una precondición para poder enfrentar a estas elecciones, en este caso en la provincia de Buenos Aires, pero también en el resto de las provincias, y después una estrategia que sea ganarle a Milei y a sus candidatos para de verdad poder pensar en cómo reconstruir la Argentina, que nosotros creemos, por lo menos los muchos argentinos que creemos que este gobierno está haciendo un desastre, que lo que quede en el final del mandato de Javier Milei nos encuentra a nosotros mucho más ordenados, con muchas más propuestas, con mucha seriedad y rigurosidad para de verdad encontrar un camino de crecimiento y prosperidad para el país. ¿Vos crees que, desde el oficialismo se propone una campaña que le viene dando resultado en algunos casos, que tiene que ver con esto que dicen, libertad o kirchnerismo? ¿Vos crees que la campaña tiene que ir orientada a peronismo o Milei, o el peronismo tiene que empezar, como vos dijiste en un momento, a hacer una autocrítica y empezar a hablar de los temas reales de la gente, ¿no? Yo y me gustaría escuchar tu opinión con respecto a esta intención que tiene la Cámpora, porque lo he hablado con algunos dirigentes, de hacer una campaña con el eslogan Cristina Libre. ¿Vos crees que tiene que ir por ahí? ¿Tiene que ver con los problemas reales de la gente? Mira, creo que explicar la polarización no es una buena salida. ¿En qué sentido te lo digo? La sociedad está atravesando un mundo de estas características, no es una no es exclusivo de la Argentina. Exclusividad de la Argentina. Sí. El mundo está viviendo situaciones de esta naturaleza todos los días, desde países más desarrollados hasta países con menos posibilidades. Quiero decir, la transformación de la tecnología aplicada a la comunicación hace que todos estemos
embebidos en esto que se conoce como algoritmo, esta formulita que hace que todos repitamos lo que creemos que sabemos y lo que las redes o Internet sabe que nos gusta. Creo que hay que hacer un esfuerzo para salir de esa comodidad, que hay que intentar formar a la sociedad, hacer docencia, pero sin embargo creo que en materia práctica y electoral tenemos que pensar cuál es la mejor manera para terminar con un gobierno que, insisto, se ríe de la violencia, de las agresiones, de la fake news. Parece que hacen gala de ver a gente tirada en el piso, muriendo de hambre o cagándose de risa de cómo agreden a una u otra persona. A mí eso no me resulta ni gracioso, ni divertido, no me parece que ayude al crecimiento de nuestro país, ni que mejore la calidad de vida de nadie. En todo caso, tenemos una realidad que muestra un alto grado de polarización, y creo que nosotros tenemos que saber que hay muchos argentinos enojados con nosotros, que hay muchos argentinos que están dispuestos a votar a Milei, aún sabiendo que es un desastre la gestión, y entonces me parece que si bien tenemos que hablarle a los muchos argentinos que también están enojados con Milei, tenemos que abrirle la puerta a otros sectores, a otros actores políticos, para que se sientan identificados con nuestra propuesta y que sea mucho más amplia que solamente entrar en esto, la unidad hasta que duela, y nosotros o Milei. Que es un poco lo que dijo Sergio Massa en esta última reunión que se dio con todos el domingo, ¿no? en el partido. El domingo pasado tuvieron. Sí, en realidad hablaba de la reunión en el partido, todos los actores hablaron, y Sergio dijo, miren, sí, tenemos que estar todos juntos, tenemos que armar la unidad del peronismo, del panperonismo, pero además necesitamos incorporar a muchos otros actores que creen lo mismo que nosotros, por lo menos en los grandes trazos, y sobre todo que no creen en el modelo de gobierno o de desgobierno de Milei. Sebastián, yo tengo una consulta, ¿no? Vos decías, por ejemplo, ¿no? Empezar a hablarle a la gente, que hay gente que está enojada con ustedes. Tigre, por ejemplo, en la época de Sergio, se empezó a sobresalir por el tema de la seguridad, ¿no? De hacer una ciudad más segura. Y hoy la provincia de Buenos Aires tiene una inseguridad que, si bien vos me hablás de niveles, de que baja, sube, digo, que se ve que todos los días a la gente le están pasando cosas. ¿No es hora de que, por ejemplo, el peronismo, digo, y esto te lo digo porque ustedes vienen de un lugar donde hicieron en su momento campaña con esto, digo, que el peronismo empiece a reconocer que el delincuente es delincuente y tiene que estar preso, y después hablamos cómo hacemos para revertir la situación, porque todo se revierte con educación y eso lo sabemos todo, pero digo, la gente no les empieza a facturar en esos, o no les empezó a facturar en esos puntos débiles que el peronismo pareciera ser que no quiere tratar y no quiere renovar. Ni hablar, absolutamente de acuerdo. Creo que nos tenemos que animar a ser mucho más audaces con la gestión. Administrar la miseria ya no alcanza a nadie, y entonces no solamente seguridad, también en materia educativa. Sergio lo planteó en el último Congreso de Frente Renovador, tenemos que hablar de inseguridad, tenemos que enfrentar un problema que no es de la Argentina, no es de Gran Buenos Aires, es una pandemia en el mundo, y para eso seguimos hablando de más patrulleros, de más policías, cuando el mundo estábamos viendo todos los días guerras que se hacen por drones. Bueno, Sergio planteó, tenemos que dronizar el conurbano, tenemos que establecer mecanismos para que el que roba, el que mata, el que comete algún delito, lo pueda seguir hasta dentro de la casa. No podemos seguir diciendo, bueno, no, esto es un problema de la provincia, no, esto es un problema de la nación, no, esto es un problema de la policía que no anda, o de la justicia, no. Es un problema de la gente. Nosotros tenemos que construir herramientas para poder probar los hechos, no para que sean investigaciones para tapar los agujeros comunicacionales. No. Tenemos que investigar y llegar al fondo del delito y reprimirlo como corresponde, y dejar de ver si cambiamos el graph de un programa de tele para que el delito no sea en mi baldosa y sea en la baldosa al lado. Lo mismo te pasa en materia de educación. Tenemos que dejar de hablar de la educación pública, gratuita y de calidad, cuando muchos de los colegios tienen
20 docentes para un aula donde hay 3 chicos. Claro. Es insostenible, o escuelas que se caen a pedazos. Entonces tenemos que, de vuelta, ser audaces, ser serios, ser responsables y de verdad ponernos a trabajar para una Argentina que necesita salir de este vaivén permanente en el que estamos metidos hace muchos años y que ha atravesado distintas gestiones. Por eso te decía que también hay que ser conscientes que hay muchos argentinos que están enojados con nosotros. ¿Lo ves a Sergio candidato ahora? Mirá, no sé si lo veo o no, en todo caso esa pregunta te la tendría que responder él. Sí. A mí me parece que... ¿Pero te gustaría vos? Sergio ha hecho enorme. A mí me encantaría que Sergio sea presidente. Yo creo que no hay muchos dirigentes políticos con su conocimiento del Estado, con su experiencia, con su capacidad de gestión, con la cantidad de horas culo de laburo que le pone Sergio a todo, con la inteligencia que tiene para resolver problemas, salir por adelante, con la audacia que ha tenido en los distintos pasos por la gestión. Más allá de poder discutir sobre algunos éxitos o algunos fracasos, es una persona que se anima, que enfrenta los temas y que los pone en la mesa. Yo de verdad quisiera que tenga la oportunidad de gobernar la Argentina, porque creo que puede ser un puntapié inicial para salir de este vaivén permanente en el que nos vemos sometidos y que en el fondo lo que vemos es que atravesamos las gestiones, uno va para un lado, el otro va para el otro, pero los problemas permanecen. Y la última que te hago, Sebastián, y desde ya te agradezco mucho, ¿cuándo se reúnen con...? ¿Hay fecha para reunirse con la gente de Kicillof, con la gente de la Cámpora y ustedes? Mirá, no solamente hay fechas que tenemos que cumplir, que es parte del cronograma electoral y que es inevitable que así lo hagamos, sino que además Sergio es uno de los dirigentes políticos que habla con todos todo el día. Es decir, no hace falta una convocatoria formal a una reunión, ni que alguien la convoque por un medio o por el otro, sino que lo que hace falta es ser serios y ponernos a trabajar porque tenemos muy poco tiempo y mucho laburo por delante. En términos prácticos tenemos 15 días para terminar de definir. Primero, la conformación del frente, de la alianza, unificar la oferta electoral para enfrentar al gobierno de Milei. La segunda es la constitución del reglamento interno para resolver la forma en la que vamos a establecer las prioridades y las candidaturas dentro del peronismo. Y por último, recién, con algunos días todavía por delante, las candidaturas de quiénes son los nombres que van a interpretar este escenario político y electoral. En ese sentido, yo creo que con el grado de polarización que hay, con esta idea de es Milei o el kirchnerismo, o de este lado es el gobierno o el peronismo, lo que nosotros necesitamos es ampliar, seguir incorporando argentinos que creen que el fracaso del gobierno de Milei es inminente y que nosotros le tenemos que dar una salida y le tenemos que generar la esperanza de que la Argentina no está condenada a vivir en esta situación que estamos atravesando, de familias endeudadas, de gente sufriendo y funcionarios riéndose en la cara por las redes o por las conferencias de prensa de todos los días. Sebastián, como siempre te agradezco mucho esta comunicación con No la vimos venir, que tengas un gran día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia, politólogo y uno de los armadores del Frente Renovador, hablando de lo que puede llegar a suceder. Pues es que hoy a la tarde hay una marcha nuevamente por pedir lo que tiene que ver con el fondo para las universidades. Allí, bueno, es un tema que desde hace un año el gobierno lo tiene ahí parado, y es un tema que va increciendo. Es un tema que va increciendo, que no para, y que además las universidades no tienen fondos. Y es un dato que yo no descartaría a la hora de tener en cuenta.
nosotros estamos en comunicación con Oscar Alpa. Oscar Alpa es rector de la Universidad de La Pampa y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. ¿Cómo le va, Oscar? Buenas tardes. Alejandro Almendro lo saluda. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. Oscar, bueno, ¿cómo está la situación en este momento de la universidad pública y lo que tiene que ver sobre todo con el funcionamiento y la transferencia que debe existir por parte del gobierno para que funcionen las mismas? Hoy, bueno, el mayor problema es que en los últimos 2 años no hubo presupuesto nacional, entonces las partidas quedaron desactualizadas y la verdad que, sobre todo los salarios docentes y no docentes, las actualizaciones que se han ido dando desde el gobierno nacional estuvieron lejos de seguir en la inflación, con lo cual hoy se ha perdido 1/3 del sueldo y del salario. Si en noviembre del 2023 cobraban 100 pesos, hoy cobran 66 pesos, 65, y cada vez se va agrandando más, y esto produce que no le alcance, por supuesto, si hay un docente exclusivo, un investigador, para vivir, o inclusive aquellos que tienen una dedicación menor. Nos está pasando que en los últimos 10 meses ya prácticamente han renunciado el 5% de los docentes. ¿Cuánto, perdón? Y lo que nos está dando son 5%, que si lo extrapolamos a lo que hay a nivel nacional serían casi unos 10.000 docentes, ¿no? Depende de cada universidad, pero estamos hablando de, si aplicamos ese porcentaje al nivel de docentes total que en todo el país, en las universidades nacionales, en todo el país, estamos planteando ese número. Es un número, es tristísimo ese número. Es tristísimo porque, bueno, hay docentes que tienen, digamos, una afectación de horas para distintas cátedras que no están dedicados full time a la universidad, y entonces su ingreso hoy por hoy casi ni le sirve para ir hasta la universidad a dar clases, porque no cubre ni siquiera el combustible. O no le cubre, digamos, el tiempo, y prefiere decir, bueno, si estoy con otras tareas que era mi ingreso en otro lugar, prefiero quedarme en esa otra tarea y dejar la universidad, más allá que con mucho dolor, porque son muchos docentes que se formaron, pero bueno, hay una realidad económica y una expectativa futura que esto no se modifique. Eso es lo peor de todo, porque si alguien dijera, bueno, esto es por 1 año, creo que muchas veces, o por 6 meses, o una cuestión especial, bueno, muchas veces seguramente se podría plantear. Acá la pregunta que nos hacemos es qué modelo de sistema universitario se quiere o no para el país. Entonces lo que estamos planteando hoy, no solo la realidad de las universidades hoy, sino también el futuro de nuestro país, que profesionales, por ejemplo, me sigo explayando, pero digo, en el tema de las becas, tan importante para que un estudiante no solo de no estar arancelado en la universidad, pero sino que no tenga que salir a trabajar para poder dedicarse a estudiar. Las becas realmente han quedado valores históricos, y las becas Progresar, que cubría más o menos el 20% de casi todos los estudiantes, están en 35.000 pesos por mes. Que con eso o las becas Manuel no pueden pagar, no pueden pagar el colectivo. El colectivo, ni una fotocopia, digamos, de lo que necesitan. Y después, es más, hay una beca de hace unos años que se había planteado para fortalecer a aquellos estudiantes de las carreras estratégicas, es decir, aquellas carreras que el país necesita, ingenieros, energía, bueno, distintas áreas que son determinantes para el futuro. Son 36.000 becas, que se llaman las becas Manuel Belgrano, y esas también quedaron en 80.000 pesos. Claro. Entonces, si pensamos que lo estratégico del país es dándole 80.000 pesos a cada estudiante para que con eso viva y se dedique a estudiar para tener dentro de unos años profesionales de ese futuro, bueno, estamos peligrando ese futuro o poniendo en duda qué queremos hacer, ¿no? ¿Tuvieron comunicación en estos últimos días? La última que le hago, rector, y desde ya le agradezco su tiempo, sé que está complicado. ¿Tuvieron con Alejo Álvarez, el secretario?
La conversación es, en ese sentido, siempre la tenemos, vamos hablando. El tema es que, bueno, realmente hay una decisión a nivel macroeconómico de que el recorte es total en todas las áreas, y el planteo que decimos acá, esto no peligra para nada la cuestión macroeconómica, cual coincidimos de que queremos la estabilidad, pero acá hay un recorte de algo que realmente no afecta a esto, y tranquilamente, pero bueno, ya hay una decisión de economía que le transfieren a ellos en cuanto a que no hay más afectación de recursos de los que ya se dieron. Y bueno, últimamente ya este 2025 prácticamente en promedio, ahora si bien el último mes bajó, pero el promedio del 3% de inflación, los aumentos salariales eran del 1%, o sea que se va perdiendo más todavía en proporción. Así que, y esto produce desánimo, produce que nuestros investigadores se empiecen a ir del país, y lo que se pierde en 1 año, en 2 años, costará décadas recuperarlo. Rector, le agradezco mucho. Hoy a las 5 de la tarde es la marcha de las velas, con la consigna "Aprendete a defender la universidad pública". Así que todos tenemos que defender la universidad pública. La verdad que, por supuesto, hay que controlar los gastos, nadie pone en discusión eso, si hay cajas... Estamos más que controlados, y en eso, y si hay algo que exista, que se haga la denuncia. Todos seremos los primeros en plantearlo, porque la universidad es transparente y en eso siempre no se ha planteado, y estamos totalmente auditados. Digo, que no haya excusas para no hacer las transferencias. Si hay algún problema en algún lado, que lo planteen, lo denuncien, y vamos a acompañar esa denuncia que se plantee. Rector. Pero si no hay, que no se estigmatice el tema del financiamiento. Rector, le agradezco esta comunicación con No la vimos venir. No, por favor, gracias a usted. Adiós. Era el rector de la Universidad de La Pampa y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Hoy a las 5 de la tarde aquí en Buenos Aires, marcha en Plaza Jusey, con una vela. 10 minutos, nos pasamos de las 2 de la tarde. Gracias a todos los que hicieron el programa del día de hoy. Manu Ceronero en los controles, en la operación técnica, el Pulpo ahí haciendo de todo, llamando Ariel Martínez en la producción periodística, a Fede acá en la radio, Agustín. Un beso gigante a mi amiga, compañera Cande de la Sota. Mi nombre es Alejandro Almendros, perdón por la realidad. Chau. Esto fue No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música.